Bien, pues buenas tardes, en primer lugar, y bienvenidos. El máster lleva el nombre de Teoría Crítica y Habermas, Ética, Política y Economía. Son tres conceptos clave y, de hecho, trabajaremos en los tres conceptos porque es impensable, es decir, no se puede, pensar qué democracia queremos sin poder relacionar, sin saber relacionar ética, política y economía, pero que son tres ámbitos diferentes, pero totalmente complementarios e interrelacionados. Si voy muy a prisa, ¿no?, para aquellos que el castellano no sea, pues entonces simplemente lo decís y, sobre todo, cortarme cuando queráis, decir, Domingo, repite, o no te entiendo, decir, no, oye, pues ¿y esto por qué? O sea, no, si me dejáis hablar, yo hablo 2 horas seguidas, es decir, que no os preocupéis, que no paro de hablar, ¿no? Pero entonces, si participáis, mucho mejor. Esta es la idea el curso tiene 10 sesiones. Hoy vamos a empezar con una sesión que se va a llamar, me voy a referir a la Escuela de Frankfurt, ¿no?, a la teoría crítica. Es decir, y no solo porque efectivamente se lo dije de Habermas, que es el autor básico que vamos a trabajar en esta asignatura, sino porque, como intentaré mostrar dentro de 5 minutos, hay, por desgracia, muchas similitudes entre la Europa del siglo, ¿no?, de 1920 y la Europa del siglo XXI. O sea, hay hace 100 años de aquello, pero por desgracia cada vez se parecen más las dos épocas e incluso comparten, como veremos, algunos de los problemas. Entonces la asignatura va a trabajar, excepto la clase de hoy, que hablaremos de Horkheimer, Adorno, Marcuse, hablaremos de la Escuela de Frankfurt, de sus objetivos, de algunos temas básicos y, sobre todo, recuperables hoy en día, pero después entraremos ya en Habermas. Para entrar en Habermas, al principio, sobre todo la segunda, que es el lunes que viene, si no me equivoco, sería conveniente, ¿no?, que leyerais al menos la última parte de este librito que está en la biblioteca. Es decir, está agotado, este libro es mío, es del año 1992, imaginaos si la cosa, ¿no?, uno de los primeros libros o el primero, sobre la ética de Habermas. Si podéis leerlo bien, es decir, a quien más le interese esto, pues que se lea, pero la última parte habla de democracia. En la universidad aquí tenéis ejemplares. Si el MITFM quiere ir por ahí. Quiere ir por ahí, pues todo sobre justicia. Justicia ahora es un concepto que se utiliza más, pero veremos que es importante, efectivamente. Es uno de los conceptos clave, no de la ética, sino de la relación entre ética y política. Es decir, esa es la clave. Es decir, la ética que nosotros defendemos, que defiende Habermas, es una ética de la justicia, pero que encima es una ética de la justicia porque intenta relacionar estos dos conceptos de ética y política. Bien, lo tenéis, o sea, desgraciadamente no puedo estar online, pero vamos, ya lo tenéis en la biblioteca, hay ejemplares en la biblioteca. Bien, y entonces veremos, el lunes que viene ya entraremos en la ética propiamente, la propuesta de ética de Habermas. E incluso, como bien sabéis, y habéis estado también en los cursos de la Universidad de Valencia, llevamos ya muchos años trabajando el tema de la ética discursiva e incluso pensamos que tenemos una propuesta de una ética del discurso renovada. Adela Cortina le llama una ética de la razón cordial, otros podemos darle otros nombres, pero la idea es que efectivamente, tal como veremos, la ética habermasiana hoy tiene una serie de lagunas que hay que rellenar. Esas lagunas intentaremos aquí discutirlas e intentar efectivamente sobrepasar si hay algún tipo de... Pero la idea básica seguirá siendo una ética tal como la entiende, una ética discursiva tal como la entienden tanto Habermas como Karl Otto Appel, que son los dos autores básicos para esta ética, y ahí dedicaremos una sesión mínimo, o sea, el próximo lunes, una sesión mínimo a la ética, es decir, a la posición ética, a cómo fundamenta o cómo estos autores, Habermas y Appel, fundamentan una ética del discurso. Una ética del discurso que ya os avanzo, que se caracteriza sencillamente por decir que una norma es justa, estáis aquí, que una norma es justa cuando todos los posibles afectados estuvieran de acuerdo con ella en condiciones iguales de participación. Esto lo hablaremos, lo discutiremos, pero sí la idea que veáis que estamos ante una ética neocantiana, es decir, una ética que cambia, igual que Kant pensaba que lo que está bien o está mal, lo correcto o lo incorrecto, lo justo o lo injusto es el imperativo categórico, aquí ese imperativo categórico se convierte en un imperativo dialógico, es decir, obligar a todas las partes implicadas y o afectadas
Entonces, ¿qué será lo justo? Lo justo será aquello que todos, en igualdad de condiciones, cuidado, o sea, cosa que como veréis no se da nunca, todos en igualdad de condiciones puedan decidir que esa norma es justa o que están dispuestos a aceptar las consecuencias de una norma. Este es un poco, en plan más general, el principio de la ética discursiva. Claro, si os dais cuenta, esto es un principio moral. Es decir, esto define lo que es justo, lo que también se llama un criterio de validez moral. Pero fijaos bien, ¿a qué os suena esto? O sea, se ve enseguida la relación que hay entre esta ética y la democracia. Porque si efectivamente lo que es moral o inmoral es lo que todos acordarían en unas condiciones iguales de participación, esa idea es muy cercana y, como veremos hoy incluso, es el núcleo moral de la democracia. O sea, es una ética que se acopla perfectamente, como no podría ser de otra forma, en el tiempo en que estamos, a lo que entendemos por democracia. ¿Se entiende esta idea? Por eso, a partir de la segunda clase ya, entraremos en la propuesta de democracia, tercera clase, en la propuesta de Habermas, es decir, lo que él entiende por democracia deliberativa. ¿No? Y hablaremos del paso de la ética a la política. La cuarta sesión entraremos en un concepto clave, yo creo muy recuperable, veremos qué entiende Habermas por sociedad civil, veremos cómo podemos discutirlo y si somos capaces de presentar una definición, no alternativa, pero sí más amplia que la que el propio Habermas. Después os pondré todas las lecturas en el aula virtual. Hablaremos de sociedad civil para después ofreceros ya en la 1, 2, 3, 4 y la quinta clase ya una propuesta propia. Es decir, ya no de Habermas, sino teóricamente en nuestra escuela, e incluso más aún en nuestra escuela, una posición que intentaré defender delante de vosotros, que es ni más ni menos que intentar recuperar un modelo de democracia participativa hoy. ¿No? Esto puede parecer un poco para alguien, ¿no?, incluso ilusorio, ¿no?, en un mundo de la globalización, en un mundo, hablar de democracia participativa, pero yo creo que sí que se puede, y entonces hablaré de lo que significa una democracia de doble vía, que es como se llama, es decir, tanto el Estado por una parte como la sociedad civil. Esa es la doble vía, e intentaré argumentar esa propuesta y la discutiremos. Ya os iré dando material poco a poco. Dicho esto, intentaremos, una vez ya definido esta democracia doble vía, efectivamente veremos cómo podemos actuar. La propuesta, como veréis hoy mismo, y ahora os presentaré un poco la situación actual, la propuesta no es decir menos democracia, sino que hace falta más democracia. No menos, sino más. Entonces, claro, esa cuestión ahora veremos qué significa. Entonces, a partir de ahí empezaremos a hablar, por ejemplo, de movimientos sociales, es decir, de qué papel tienen y pueden tener los movimientos sociales en democracia. Dedicaremos un día completo a los populismos, es decir, ¿no?, que a lo mejor no hace falta tantas 2 horas para hablar de populismos, pero es que sí entraremos porque hay que intentar definir muy bien, ahora hablaremos de eso. Después, efectivamente, ya no entraremos en democracia algorítmica, porque Patrici lo habrá ya está trabajando, pero sí en algunas de lo que yo denomino, o sea, en ética aplicada, es decir, la complementación entre democracia y ética aplicada. Por ejemplo, para que lo entendáis muy rápidamente, el papel de la empresa en la democracia. Es decir, parece que la democracia sea solamente una cuestión de ciudadanos y de políticos. Y no, las empresas tienen mucho que decir, como ahora enseguida veremos. Y quien dice las empresas dice las universidades. No somos instituciones neutras, tenemos una responsabilidad democrática, como universidad, por ejemplo, de transformación social. Pero también la tienen las empresas, por supuesto, y las iglesias. ¿Cómo no? No sé si me estoy explicando bien. ¿No? Y entonces, y al final terminaremos con una propuesta muy novedosa, que es intentar todas estas ideas de la doble vía, aplicarlas en un contexto que cada vez es más importante, el contexto de la ciudad. Es muy arriesgado decir lo que voy a decir, pero de alguna forma podemos ver cómo la globalización ha vuelto a traer, ¿no?, o a depositar los conceptos de poder en las ciudades. Ya más de un 50% de la gente, ¿no?, del planeta vive en ciudades y pronto llegaremos a un 70%. Serán macrociudades, pero también serán, por ejemplo, hoy en día, en el caso español, yo siempre pondré ejemplos del caso español que es el que conozco, y los demás podéis poner ejemplos de vuestros países, que es lo que puede enriquecer estas conversaciones o estas clases. Perdón. La idea es contextualizar en la ciudad como espacio democrático. Eso es un poco, ¿no?, al final, es un poco por dónde va. Por ejemplo, en España estamos viendo cómo, tanto en Barcelona como en Madrid, que son las 2 ciudades más grandes que tenemos, ¿no?, en nuestro país, están dando iniciativas democráticas que van en sentido contrario a lo que el propio gobierno está haciendo. Y entonces te estás dando cuenta que, ¿no?, que aquí hay de repente una nueva distribución del poder político,
que pasa por lo que yo llamo la doble vía, que tiene que ver tanto con la sociedad civil, con el Estado, y también el Estado con la ciudad. El gobierno con la ciudad. Quien dice España dice, no, también otros países están viendo que las ciudades, por ejemplo, pueden avanzar más, no sé, en participación que los propios gobiernos. De hecho, las ciudades en España tienen lo que se llaman presupuestos participativos, que en el caso de Castellón, para que os hagáis una idea, es decidir entre todos los ciudadanos ni más ni menos que el 10% del presupuesto de la ciudad, que es mucho, son 1,6 millones de euros. Entonces, claro, eso ya es una cuestión de que dice, bueno, se están ensayando nuevas fórmulas para participar y de representación. Eso es un poco el objetivo del curso. Por supuesto, con tiempo, cualquier tema que os interese se puede discutir, por supuesto. Es decir, yo una vez dadas las 4 o 5 primeras clases, que es Haber más puro y duro para entendernos, después ya estoy más abierto a la propia propuesta mía o a casos particulares, o si queréis, pues mira, pues discutimos, pues pasa esto en mi país y a ver qué podíamos, ¿no?, pensar. O sea, ojalá no tenemos las soluciones, por supuesto, pero sí que intentaría, o sea, la filosofía política no da soluciones, pero sí que nos dice cómo pensarlas y cómo discutirlas. La ciencia política nos aportará, la ciencia política, experiencias, pero la filosofía nos aporta los conceptos. Decía Kant, no sé si os acordáis, que sí, efectivamente, sin la experiencia, la filosofía es, ¿no?, es, vamos a decir, impotente. Pero cuidado, sin concepto la filosofía ciega. Y hoy lo que está pasando, y lo más importante, es recuperar un lenguaje político que lo estamos perdiendo. Y antes habéis dicho por qué, lo estamos perdiendo porque efectivamente lo están ocupando. Pero hablaremos de eso. ¿Alguna idea antes de empezar? Esto era la introducción. ¿Alguna? ¿Va bien así, si hablo así? Pero, ¿no? ¿Se comprende bien? Sí, ya entiendo. Si no comprendéis, insisto, porque uno, ¿no?, va hablando y va cada vez más a prisa, si no comprendéis, repetimos. Me dice Domingo, repite esa idea. Bien, pues vamos a partir de donde estamos. Es decir, estamos ¿no?, en el siglo XXI, en 2019, perdón. ¿No? Bien, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación actual de nuestra democracia? Hay un autor que conoceréis que se llama Klaus Hofe, ¿no?, C.OFFE, es un sociólogo y filósofo, aún está en activo. Klaus Hofe, que ya hace tiempo estudiando, en este caso la unificación alemana, dijo que las instituciones, ahora os diré qué son las instituciones desaparecían por 3 motivos básicos. Pero primero os digo qué son las instituciones. Entiendo por institución, yo utilizo, primero definiré siempre los conceptos. Defino los conceptos, si no estamos de acuerdo los discutimos, pero tengo que definir los conceptos para poder avanzar un poco en la exposición. Entiendo por institución todo acuerdo estable y legítimo, entiendo por institución todo acuerdo estable y legítimo dirigido a la solución de problemas básicos en la sociedad. Eso es una institución. Eso es lo que entiendo yo por institución. Se podría discutir sobre eso, no os podéis imaginar. Pero bueno, es un concepto para que podamos trabajar. Una universidad es una institución. ¿Vale? Como sabéis, la universidad es la segunda institución más antigua del mundo. La primera es la Iglesia y la segunda la universidad. Y de hecho la universidad salió, como sabéis, dentro ¿no?, del mundo de la Iglesia. En este caso, la universidad tiene, ¿no?, cerca ya de 1000 años, no tanto, pero cerca, y efectivamente tiene una función básica, que es el conocimiento, la transmisión de conocimiento, por decirlo así, decirlo fácil. Entonces, ¿qué es? Es eso, es decir, un acuerdo social por el cual efectivamente esa institución, en este caso muy antigua, se dedica al conocimiento. ¿Sí o no? Si, por ejemplo, yo dijera, eso tiene sus reglas, claro, y sus valores como institución, la universidad. Imaginaos que aquí diría, no, este máster se aprueba si traemos un jamón al profesor. O sea, si domingo es notable un jamón, ¿no?, depende del jamón, en España hay varios tipos de jamones, depende si el jamón es más o menos serrano, pues tiene sobresaliente. Es decir, si se pudiera comprar y vender un título, ¿sería una universidad? ¿Le llamaríais a eso universidad? ¿No? Y de hecho en España ha habido problemas últimamente, ¿no?, por culpa de este tipo de planteamientos, y la reputación de todas las universidades, no solamente de esa universidad, se ha resentido.
por un caso particular. ¿Por qué? Porque esa regla, es decir, que el mérito y el esfuerzo de los estudiantes es lo que tiene que sustentar la base o la calificación, no el haberlo comprado o vendido. Cada institución tiene sus reglas, sus valores, su sentido. Las instituciones, otra institución muy típica, hemos dicho la Iglesia, pero otra, por ejemplo, los partidos políticos. Es una institución. El Parlamento es una institución. En este caso se llaman instituciones políticas. Parlamento, partidos políticos, sistema judicial, división de poderes. Son ideas que veremos que van vinculados con la democracia en la parte política. Pero en la parte de la sociedad civil está la universidad, la empresa. Por ejemplo, mucha gente dice, no, la empresa es generar valor para los accionistas. Pues lo siento mucho, ¿no? Que es eso sí, pero casi no se legitima también. Es decir, si crea valor para los accionistas, pero destruye el medio ambiente, explota a los trabajadores, hunde a los territorios en los que trabaja, lógicamente esa empresa poco durará y si dura será por la violencia, como ocurre en muchas ocasiones con las grandes multinacionales. O sea, las instituciones son, insisto, acuerdos estables y legítimos, cuidado. ¿Qué significa legítimos? Significa que tienen credibilidad. Hay instituciones que no son legítimas, claro que hay instituciones que no son legítimas. La mafia, por ejemplo, es una institución muy estable también, muy antigua, pero no por ser antigua ni estable es legítima. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, se basa en la violencia, etc. ¿Vamos viendo lo que es una institución? Llamo institución a ese acuerdo social. Sin embargo, una organización es una concreción de la institución. Ya sé que os voy a complicar un poco, pero es importante que entendamos esto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la Jaume I, donde estáis ahora, es una organización. Es un caso concreto, un ejemplo de una institución. Puede desaparecer una organización sin que desaparezca la institución. ¿Entendéis la diferencia un poco de las dos? Es que esto es muy importante, ¿por qué? Porque entiendo, y ahí va ahora, ¿no?, donde quería llegar, que la democracia es un sistema de instituciones. Entiendo por democracia un sistema de instituciones. ¿Vale? No confundamos, es una institución de instituciones. Vamos a decirlo así. Yo creo que es creo que es una buena forma de acercarnos al concepto de democracia. Y ahora veréis por qué, pero vamos primero a los problemas. ¿Se entiende esta idea? Es decir, ¿la democracia qué es? Es una institución, por supuesto, es una institución, claro, pero ¿qué tipo de institución? La más grande que tenemos, por lo tanto, es una institución formada por instituciones, que tienen sus características, por supuesto, como veremos ahora. ¿Me seguís con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? No he dicho lo que es aún, ¿eh? Pero sí que voy a decir que la situación actual de nuestras democracias no está muy bien. O sea, digo la nuestra, me refiero a Europa. Ya no quiero ni pensar en otras democracias, que ya diréis vosotros y vosotras, ¿no?, cómo están. O sea, pasó una época en que efectivamente la democracia era el único juego sobre la mesa, dicen los ingleses. Es decir, parecía que todos teníamos que ser democráticos. Pero es curioso que hemos llegado a un momento, por eso os decía que un momento muy parecido a la Europa de hace 100 años, que es la misma democracia la que está poniéndose en crisis. Es decir, es el sentido de la democracia lo que se está difuminando. Al menos, ¿no?, desde que estoy trabajando estos temas, es la primera vez, en los últimos 50 años, es la primera vez que aparece este problema. Es decir, por eso es un problema muy serio. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué hablamos de crisis de la democracia hoy en día? Porque esa democracia está perdiendo su razón de ser, está perdiendo su sentido. ¿Vale? Y entonces preguntaréis, bueno, Domingo, ¿y por qué pierde su sentido? Y ahora vuelvo a Klaus Hofe. Klaus Hofe piensa que hay tres motivos básicos, para que una institución pierda su sentido. Fijaos bien, si una institución pierde su sentido, léase los jamones, pierde su credibilidad. Y si pierde su credibilidad, desaparece. Esto es muy importante porque la gente piensa que las instituciones son eternas, ni mucho menos. Las instituciones tienen que diariamente, día a día, todos los días, tienen que asegurar, garantizar, mantener, desarrollar su credibilidad. Aquí en España, los que seáis de fuera no lo habréis conocido, pero teníamos
Hace muy poco, ¿no? En el 90 y poco, la intermediación financiera, es decir, ¿no? Las finanzas, ya que estamos en un curso también de economía, en España más del 50% estaba en unas instituciones que se llamaban cajas de ahorro. Eran unas instituciones que yo sigo considerando, tenían más del 50% de la intermediación financiera, más que los bancos. O sea, más dinero y más potencialidades que los bancos. Bien, una institución que todos pensaban, y en España, que ya llevaba más de 100 años, cuidado, institución de más de 100 años, que estaba consolidada. Pues en 4 o 5 años desaparecieron del mapa. Existen solamente 2 en España ahora, 2 pequeñitas. ¿No? Ya no existen, han desaparecido. ¿Y por qué? Porque efectivamente perdieron su sentido. En algún momento hablaremos de por qué. Y cuando se pierde su sentido, se pierde la credibilidad y la gente pues no se las cree. Es que eso es lo que significa credibilidad. ¿Os hubierais matriculado a este máster si supierais que aquí se paga? Pregunto. Es evidente, ¿no? Es decir, si vais a un hospital a pagar por el título. Claro, no por estudiar. No por estudiar. Por desgracia, se paga por estudiar, ¿no? Pero eso, como sabéis, ese precio no lo pone mi universidad, sino el gobierno central, que en algún momento, no voy a decir el famoso ministro que lo hizo, lo subió de 600 euros a 3.000 casi, ¿no? Bien, efectivamente. Es decir, entonces, o sea, se paga por el título, me refería, ¿no? Entonces, allí tienes que tener 5.000 euros para un notable. Claro, pues tú te vas a otro sitio, es decir, como es normal. Un hospital que te dice, no, en este hospital hay que estar pagando. Estoy hablando de Europa, por lo menos no de España. Pues, efectivamente, es decir, si se pierde el sentido, poco a poco la institución desaparece. Y ahora la pregunta es, ¿por qué una institución puede perder el sentido? Vamos a aplicarlo a la democracia. Voy a hablar de la democracia en España, por supuesto, ¿no? Cada uno se aplicará un poco, ¿no? No voy a hablar en general, en su propio contexto, lo que nos ha pasado aquí. O sea, en primer lugar, una institución desaparece cuando no se siguen los valores y las reglas que la estructuran. Estoy hablando en boca de Klaus Hofe, o según Klaus Hofe. Es decir, una institución desaparece en primer lugar cuando no se cumplen los valores, no se cumplen los valores ni las normas que la estructuran, que le dan coherencia, que le dan sentido. Que le dan coherencia y que le dan sentido. Por ejemplo, en el caso de la democracia, uno de los valores básicos es la representación. Claro, ¿no? Es decir, todos no podemos participar de forma directa, hablaremos en su momento de los atenienses, si queréis, pero no hace falta irnos tan lejos. Entonces la representación se convierte en un sistema. Y sin embargo, la gente percibe, siente la famosa frase que durante muchos años en España dio lugar a un movimiento, se llamó 15M, que os sonará, ¿no? Y uno de sus lemas más llamativos era no nos representan, o no en mi nombre, ¿no? Que es también el título de un famoso libro, en el sentido de que la gente no ve que la representación, o sea, no hay una conexión, aunque sea lejana, entre gobernantes y gobernados. Está claro que no vamos a pedir ni mucho menos una democracia directa, como pasaba en Atenas, donde había pues 40.000, 30.000 personas, de las cuales solamente 5.000 o 10.000 participaban, de las cuales 500, etc. No, estamos hablando de, en el caso de España, de 40 millones, si no me equivoco, ¿no? Más o menos, no más, de personas. Entonces, claro, la representación, como veremos, tiene su papel en la democracia. Pero lo que sí que está claro es que hay una crisis de representación. Y sobre todo la crisis de representación, en el caso español, se atraviesa por los partidos políticos. Y supongo que también en otros partidos, en otros contextos, perdón. Pero, por ejemplo, en la Constitución española, los partidos políticos se definen como el principal canal de participación de la ciudadanía. Y mira por dónde los partidos políticos, la gente no se los cree. Entonces, el principal canal de participación no está funcionando, no tiene legitimidad, no tiene credibilidad. Sí, en México es igual, pues yo como lo veo, o la forma en que lo suelo describir también es que pues, solemos votar por el menos malo, por el menos peor, Sí. O sea, no tanto por el que nos representa con quien nos sentimos realmente identificados, sino con... Pero fíjate que estáis un paso, a veces dicen mejor o peor, no voy a decirlo, pero es que aquí ya no se vota al menos malo, aquí se vota al que más daño puede hacer.
sea, que es el siguiente paso. El siguiente paso es cuando ya has perdido la confianza, incluso en votar al menos malo. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque los programas políticos se presentan, pero nadie los cumple. Entonces, ¿cuáles? Ahora hablaremos, ¿no?, de casos concretos. Pero el menos malo ya no está tan claro. ¿Quién es el menos malo? ¿Me explico? Es decir, entonces, por ejemplo, aquí te encuentras de repente, aquí no, o sea, vamos a hablar, pues después veremos el final, ¿no? Pero fijaos bien que estoy diciendo ahora que no se cumplen las reglas, ni los valores. Por ejemplo, la primera regla es la participación. Es decir, que tú de alguna forma puedas influir en el gobierno que tienes. Pero claro, la gente piensa, se ve, percibe que está fuera de, que no influye de ninguna forma. Porque votas a un partido político que ha dicho A y después hace B. Y después vienen, por ejemplo, diciéndote, no, es que Europa nos dice que no, hay que hacer los deberes, es la famosa frase de algún gobernante que hemos tenido en España. Hay que hacer los deberes. ¿Cómo? Oiga, ¿qué deberes? Sus deberes son responder a los ciudadanos que le han votado. No lo que dice, ¿no?, un contexto de expertos en Bruselas. ¿Sí o no? Es un problema nuestro, Europa, pero suele ser también. Entonces, pero este es un caso. Pero en España hemos tenido otro caso que también compartís, por desgracia, ¿no?, en otros contextos, que es la corrupción. Es decir, la corrupción en España de repente se ha condensado, por decirlo así, ¿no? Y entonces, efectivamente, hemos pasado unos años donde la gente dice, bueno, la famosa frase, que es la frase que más deslegitima a la democracia: todos son iguales. Oiga, ¿cómo que todos son iguales? Todos no son iguales. Es decir, hay gente que no roba, hay gente que no explota, hay gente que no. Sin embargo, la gente ha asumido que la política y la corrupción van unidas. Fijaos, si lo ha asumido, que hasta hace muy poco tiempo, incluso la COE e incluso también, ¿no?, todas las directrices internacionales definían corrupción de la siguiente forma: la corrupción es el uso privado del poder público. A ver qué le falla a esa definición. Uso privado del poder público. Si es público, no puede haber una utilización privada del... Sí, pero, o sea, ¿a quién está dirigiendo, a quién está señalando esa definición? Al funcionario. ¿A quién tiene acceso al poder público? A los políticos. Y sin embargo, todos somos conscientes de que, por decirlo bien, y ahora que no nos oye nadie, ¿no?, por decirlo bien, la corrupción es un baile al mínimo de dos. O sea, hay un corruptor y un corrupto. Es decir, que no solamente los políticos son corruptos. Cuidado. Por eso, ahora, hoy en día, la definición es el abuso del poder para el uso privado. Es decir, pero ya se ha quitado lo público de ahí. Porque efectivamente también hay empresarios que son públicos, también hay políticos que son, por supuesto, políticos que son públicos, directores, o sea, administradores o técnicos que son, o pueden ser profesores de universidad que pueden ser corruptos, etcétera. ¿Se entiende esta cuestión, ¿no? La corrupción, la falta de representación, podría poner más, pero la gente ve que el sentido de lo que es la democracia, de alguna forma, hablaremos de esto, pero la democracia significa que de alguna forma, por más lejana que sea, hay una línea entre el representante y el representado. Pues esa línea no se ve. Esa línea no se ve. Es decir, por más tenue que sea antes, es decir, por más decir, es que tienes dos partidos nada más, está claro. Si está claro que no vas a poder influir como si fuéramos simplemente 500 y estuviéramos en una asamblea discutiendo, que también tenía sus problemas. Pero sí que tiene que haber ese hilo, por más tenue, por más débil que sea, sí que tiene que existir. Si no existe, la gente entonces empieza, como veremos ahora, a pensar, ¿no?, ¿para qué sirve eso de la representación? O lo que es peor, a votar dictadores de forma representativa, que es lo que está ocurriendo, como después veremos, en muchos contextos. Ahora se llaman autócratas, es más moderno, ¿no?, pero en definitiva son autócratas. Bien, este es el primer motivo, pero el segundo motivo por el cual la democracia está en crisis y puede perder su sentido, el segundo motivo es también muy importante, y es que la gente, las expectativas que tenía en la democracia no se han cumplido. Y este punto es importante y creo que explica lo que está pasando en muchos de nuestros países. Las expectativas que había en la democracia tienen que ver directa o indirectamente con un concepto muy importante, que es el de igualdad. Es decir, no hay democracia si no hay una mínima igualdad que permita la participación libre y voluntaria y unos derechos individuales mínimos.
Esto es importante, o sea, la relación entre libertad e igualdad. Me refiero a igualdad de oportunidades, no me refiero a la igualdad material, ni mucho menos se me ocurre, ¿no?, decir que la igualdad significa que todos tengan lo mismo. Como decía Sartori, que es un buen teórico de la democracia, teórico liberal y muy inteligente, decía que la única forma en que todos tengan lo mismo es que nadie tenga nada. Es decir, ¿no?, que es efectivamente así, o sea, que todo lo tenga el Estado, y efectivamente ya sabemos lo que significa eso. La segunda cuestión es que efectivamente la gente esperaba en la democracia que mejorara su situación. Y de hecho muchas generaciones, como es la mía, sí que fue así. Es decir, nosotros hablamos aquí en nuestro contexto del ascensor social. Es decir, que una persona en un sistema democrático pueda, ¿no?, que un padre pueda ver, o sea, que el hijo esté mejor o igual que su padre o pueda superar. ¿Sí o no? 8 de cada 10 familias pobres en España, sus hijos siguen siendo pobres. 8 de cada 10. Es decir, nuestra precariedad es, hoy en día en el trabajo ha retrocedido, en nuestro caso, hablo del caso español, ha retrocedido la precariedad de forma que es muy difícil alcanzar incluso los 1.000 euros mensuales. Es decir, esto está haciendo que mucha gente ya sea, de alguna forma, es una palabra muy peligrosa, se esté desmoralizando. Y moralizar, recordad siempre, y lo veremos aquí, en ética no significa nada más que está perdiendo fuerza, virtud, valor, para poder enfrentarse. La democracia está perdiendo fuerza. Por primera vez en España hemos visto cómo un partido que sí es democrático porque se ha presentado a elecciones, pero que incluso, ¿no?, lleva en su programa eliminar las autonomías a las que se ha presentado, ¿no?, ha conseguido efectivamente, ¿no?, cientos de miles de votos y 12 escaños, si no me equivoco. Es decir, por primera vez. Pero no nos tiene que sorprender que alguien pregunte a Trump en Estados Unidos qué es lo que ha pasado, o el más reciente Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Bueno, Putin ya es un clásico, ¿no?, en Rusia, pero ya casi que no apela a la democracia, pero sí, por ejemplo, Bolsonaro sí que apela a la democracia porque sale por mayoría. O sea, las mayorías están votando a personas que en su programa llevan, por ejemplo, la reducción de derechos individuales, como es el caso de Hungría, por ejemplo, de Orbán en Hungría. Es decir, en su programa llevaba en su programa, por ejemplo, las horas semanales, es decir, en su programa llevaba esa reducción y sin embargo la gente le votó. En su programa lleva que la independencia del sistema judicial es simplemente una mentira, ¿no?, y que hay que eliminarla, y sin embargo se votó. Entonces, claro, la gente está votando, está utilizando el voto para castigar. Esto es un concepto diferente, ¿no?, en algunos países y en Europa está pasando. Es decir, no es que quieran, de nuevo, que tengamos autocracias ni que tengamos falsas democracias, sino lo que están viendo es que la que ellos han vivido no están recibiendo lo que esperaban. Dicho de otra forma, el motivo principal por el cual se difuminan nuestras democracias es la desigualdad. Es decir, Europa ha sufrido, y quien dice Europa en vuestros contextos igual, pero en el caso europeo, la austeridad famosa, las políticas de austeridad desde el 2008 más o menos, han reducido en un tanto por ciento muy elevado el motor que era la democracia para ese ascenso social que se ha detenido e incluso está bajando pisos, ¿no?, de forma totalmente desbocada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, la gente esperaba más de la democracia. Y más la gente de cierta edad, como es mi caso, que nacimos en una dictadura. Entonces sabemos lo que es una dictadura. Y aún así la gente está votando a partidos que tienen en sus programas, por ejemplo, la reducción o la eliminación o el retroceso de algunos derechos individuales que ya se habían conseguido en este país. Hablo de este país, ¿eh? Pero, por supuesto, Bolsonaro es el ejemplo de Brasil. Es un ejemplo más reciente de que, efectivamente, puede salir por mayoría. ¿Qué ocurre? Que son mayorías mínimas. Y mayorías que están, ya veremos cómo es posible que una persona, ahí entran los big data, entran los algoritmos, entra la manipulación hoy en día en las redes, pero en definitiva, o sea, no se puede explicar la crisis democrática solamente por la manipulación en las redes. Lo que está detrás es cada vez en Europa, por ejemplo, fijaos bien, en España, incluso en estos últimos años, desde 2008, la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado. No se ha reducido, sino que se ha ampliado, cosa que nosotros hacía tiempo ya que no veíamos. O sea, eso se podía ver en otros países a lo mejor, ¿no?, pero en el caso español no. Desde los 70 y largos, incluso al final de la dictadura, poco a poco, ¿no?, España iba cogiendo esa gran diferencia entre ricos y pobres, se iba poco a poco,
poco a poco, cuidado, está claro que no es lo mismo, ¿no? Pero se iba reduciendo, ahora se va ampliando, todos los años. Y claro, ¿eso qué significa? Que hay gente, mucha gente, que lo está pasando mal en un sistema que es democrático y en un sistema, me refiero a Europa en general, ¿eh? Bien, este es el segundo motivo básico de que pierda sentido, la desigualdad. Y el tercero, ¿qué ocurre? El tercero es cuando escribía esto Offe en el año 90. Es cuando se ve en el horizonte, decía él, o cuando se ve en el horizonte una alternativa. Pero claro, hoy en día no se ve en el horizonte, es que la tenemos encima. Es el populismo. La alternativa es el populismo. ¿Cómo definiríais el populismo? A ver, para que vaya respirando. Esto era lo de hacer pueblo, ¿no? ¿Hacer pueblo qué significa? No, pero vamos, no, sí, vamos. ¿Hacer pueblo qué significa? Convertirlo en masa. Convertir un pueblo en masa. Anular la racionalidad y apelar a la emoción. Por ahí vamos, ¿no? Vais teniendo razón. Habría que hacer una lista, ¿no? Pero esas dos estarían. Sería escoger un concepto cuyo significado sea vacío, que pudiera adherir a un gran porcentaje de personas, como ha dicho, perfectamente por la emoción más que con razón, apelando a una identidad, una bandera, si queremos hacerlo gráficamente. Bueno, vais bien. O sea, por ahora nadie ha dicho ninguna... O sea, todos vais bien. Más ideas del populismo. De por qué se llama populismo. A ver si se os ocurre alguna cosa más. Ahora lo veremos, pero yo creo que la base, o la más importante, la habéis comentado. La más importante es que las razones se pasa de las razones a las emociones. Eso tiene su importancia en una democracia, más que en una dictadura. ¿Por qué? Porque en la democracia, ¿qué es lo que justifica el poder? Os pregunto, ¿qué justifica en democracia el poder? La legitimidad del grupo. ¿Y cómo, cuándo, o sea, cómo se legitima? Mediante una votación formal. Una votación formal, veremos ahora, ¿no? Efectivamente, pero en definitiva, mediante la aceptación de los afectados o de sus representantes. En algún momento, claro, hay una razón, hay razones. Y razón significa, hemos hecho esto por esto y por esto. ¿Vale? O sea, hemos tenido que aplicar una política de austeridad porque Europa nos obliga, o porque el contexto es global y si no reducimos los salarios no podemos vender nuestros productos. Por ejemplo, son razones. Verdaderas o falsas, pero razones. Se pueden discutir, se pueden deliberar. O sea, desde Grecia, cuando Tucídides, el historiador, ¿no?, está haciendo la oración fúnebre de Pericles, ya dices, somos una polis, en aquel caso, que damos envidia a los demás. ¿Por qué? Porque aquí el poder no se basa en la fuerza, sino en las razones. Hace 2500 años de eso, ¿no?, en las razones. Claro, ¿qué ocurre cuando cambias una razón por una emoción? ¿Qué ocurre? Ya no tiene una base sólida. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar, es decir, no hay una base sólida, es decir, porque estamos jugando con emociones. O sea, por ejemplo, la emoción más fuerte en política es el miedo, por supuesto. Y se pueden manipular también más fácil. Se puede manipular más fácil, como de hecho ocurre. Ahora veremos mecanismos de manipulación. Pero es importante que entendamos que, o sea, oiga, las emociones, claro que son importantes en política. Veremos aquí que son importantes en política las emociones, claro que sí, porque las emociones motivan, ¿no?, como su nombre indica. Pero otra cosa es que solo sean emociones, porque entonces es cuando aparecen, fijaos bien, por eso algunos populismos, no hace falta que sean de derecha, los populismos de izquierdas, por ejemplo, hablan del significante vacío. Es decir, claro, un significante vacío, ¿cuál es? Por ejemplo, la gente. Oye, ¿quién es la gente? ¿No? La casta, los de arriba, los de abajo, ¿no? O sea, entonces utilizan un lenguaje, el pueblo, ¿no? Pues ¿quién es el pueblo? Es decir, antes también estaba la patria. Es decir, fijaos bien, en tiempos de Franco, uno de los delitos más importantes, más perseguidos en España, se llamaba así, por ser desafecto al régimen. Desafecto al régimen, ¿eh? Eso en mi época era, tú no podías ser desafecto al régimen. Mira cómo utilizaban ya en aquella época las emociones, ¿no? Porque el desafecto es lo peor que le puede pasar, ¿no?, a cualquier institución, es decir, que no te lo crees, que no causa en ti ninguna afección. Todo el populismo es efectivamente, hay gente que piensa lo contrario, cuidado, podemos discutir esto, pero el populismo es casi lo opuesto a la democracia. Es decir, porque la democracia, insisto, se basa en razones. Por supuesto que también los griegos y todas las democracias intentan persuadir y no solo convencer.
¿no? Nuestros últimos programas políticos, algunos parecían un catálogo de Ikea, es decir, ¿no? En vez de ser un programa político. Es decir, y otros utilizaban pajaritos y gatos. Es decir, nosotros decíamos, bueno, esto es un programa político, ¿esto qué es? Utilizaban técnicas de marketing normal y corriente para vender ideas como si fueran productos de cosmética. Pero bueno, eso forma parte, entre comillas, de la normalidad. Lo que ya no forma parte de la normalidad es que Bolsonaro compre millones, cientos de millones de WhatsApp, ¿no? Para poder introducir en ellos automáticamente publicidad a su favor y en contra, por supuesto, de Lula, sin que el propio, sus supuestos móviles lo capten, ¿no? Esto está pasando hoy en día, como sabéis. Es decir, la privacidad. Hay una frase que discutiremos aquí cuando habléis de democracia, de otro sociólogo muy importante, que es Richard Sennett, que dice, ¿no? Que la frase me gustó mucho siempre: la gratuidad es la nueva forma de dominación. ¿No? Esa frase es muy bonita y hace pensar, ¿no? Hace pensar, la gratuidad es la nueva forma de dominación. ¿No? Y es que si pensamos veréis que efectivamente es así. Pero encima la gente, esa manipulación ya no es la misma que el marketing clásico. ¿Por qué? Porque la gente piensa encima que no lo está sufriendo. ¿De quién era la frase? Richard Sennett, con 2 N's y 2 T's. Es un sociólogo / filósofo muy importante y creo que muy, o sea, nosotros decimos que va con las luces largas, mira, ¿no? A largo plazo. Tiene un libro, por ejemplo, uno de sus primeros libros, otra frase que también a mí me sirvió para pensar, hace ya casi 30 años de esta frase. Fijaos bien lo que decía ya. Decía, antes las huelgas y las manifestaciones, las huelgas acababan, o las protestas laborales, mejor dicho, antes las protestas laborales acababan en huelgas y manifestaciones. Dice, ahora terminan en el sofá del psiquiatra. Eso lo dijo hace 30 años, ¿no? Y efectivamente era así. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de tener un trabajo precario, no tener, ¿no? Pues es simplemente la depresión, la neurosis, etc. Hablaremos también de esa interiorización del dominio. En definitiva, sí que hay una alternativa hoy en día sobre la mesa al concepto clásico de democracia. Esa alternativa se puede llamar como queráis llamarle. Es decir, populismos están por ahí, se llama populismo, autocracia, se llama el concepto más, incluso más, pero para que veáis cómo se juega con las palabras, incluso se llama democracia iliberal. No sé si habéis oído nunca ese concepto. Iliberal. No liberal, sino iliberal. Es el que utiliza, por ejemplo, Orbán en Hungría. ¿Por qué? Porque esta es la relación que veremos en clase, hoy no habrá mucho tiempo para hablar de eso, pero el liberalismo no es lo mismo que la democracia, pero es su estructura básica. Entiendo por liberalismo, recordad que la palabra liberal es española, es castellana, ¿no? Esto se refiere a la PEPA famosa nuestra primera constitución, que es de 1812. Y de ahí sale y se utiliza ese nombre después en inglés. Pero la palabra liberal es española y se refería simplemente a lo que conocéis, los que habéis estudiado filosofía política, en Montesquieu o en Locke, que es la división de poderes. Eso es fundamental. O sea, un liberal Ortega y Gasset lo dice muy bien, dice, democracia y liberalismo son 2 respuestas a 2 preguntas diferentes, dice Ortega, con muy buen ojo. Dice, democracia responde a la pregunta ¿quién gobierna? Liberalismo responde a la pregunta ¿cómo se gobierna? Es muy importante que sepamos diferenciar. Liberalismo económico es otra cosa, como veremos, ¿eh? Ahora estamos hablando de política. ¿El liberalismo político qué es? Pues ni más ni menos es división de poderes, derechos individuales y sufragio universal en su última fase, ya cuando es democracia. Esas 3 condiciones básicas. O sea, derechos individuales, insisto, derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad de expresión, derechos de reunión. Estos son derechos individuales, subjetivos o individuales, como queráis. Derechos humanos de primera generación, derechos civiles y políticos, o sea, el nombre que queráis darle. Eso significa liberalismo. En definitiva viene a decir que tenga el poder, que no lo tenga todo. ¿Vale? Que el poder esté distribuido. Y democracias que voten, en ese caso democracias, la mayoría, el demos, el pueblo, como queráis. Pero claro, ¿qué significa democracia iliberal? Por ejemplo, pues que no haya una separación de poderes. Que de facto no la hay, como en España, bien, pero no de jure, o sea, no está en la Constitución. No sé si me estoy explicando. En España los jueces son elegidos, al menos los gobiernos de los jueces, es elegido en parte, en la mayoría, por los propios políticos. Eso está en la Constitución, o sea que no, sin embargo, eso no es una división de poderes.
no se da. Realmente es típico cuando sales de una dictadura que la gente proteja un poco, ¿no? O sea, pero claro, nosotros estamos en una transición que dura más que la propia dictadura, casi. Es decir, ¿no? Transición significa que uno va a otro sitio. Y aquí, dale que te pego, estamos con una transición. Bien, poco a poco. ¿Se entiende esta idea? Una democracia liberal, por ejemplo, se carga... O sea, en definitiva, una democracia liberal no es una democracia. Así de claro. Una democracia iliberal no es una democracia. Por ejemplo, Bolsonaro no es una democracia en Brasil. No es ¿por qué? Porque en su programa lleva, o sea, que no haya libertad, por ejemplo, de expresión. Que se persiga a 25.000 profesores porque tienen carnet, ¿no?, del Partido de los Trabajadores. Otra cosa es que se pasen en sus clases, pero no por eso. Es decir, la libertad, y sobre todo en la universidad, como sabía, la libertad de cátedra es fundamental. O sea, no puedes, la libertad de expresión, sin libertad de expresión no hay democracia. Eso ya está. Es decir, lo que Klaus Hofer decía, que en el horizonte asoman los populismos, y ya está. ¿Alguna cuestión a esta definición un poco negativa de lo que tenemos ahora? Sí. A ver si mantengo la línea de explicación. Acabas de decirle que universidad, iglesia, parlamento, la empresa se llaman instituciones. Y las instituciones desaparecen por tres motivos básicos. Y luego se habla de uno de los motivos, pérdida de la credibilidad. Entonces, la pregunta que podría ser, ya que hay muchas universidades, hay muchas empresas, hay muchas iglesias, si una iglesia o una empresa pierde esa credibilidad, ¿eso quiere decir que toda la universidad o toda empresa que... En principio no. Pero, por ejemplo, te cuento el caso en España, un caso particular, es un caso concreto, ¿no?, que es el más reciente, que de hecho, ¿no?, vamos, yo os cuento lo que pasó primero y veréis, ¿no?, ahora que no nos ve nadie, ¿no? Entonces, o sea, yo fui a dar una conferencia sobre reputación, ética y reputación empresarial. Y entré antes, ¿no?, y entonces el compañero que tenía la conferencia antes estaba definiendo la reputación como qué capital tenemos para responder a las críticas que llegan a la empresa. ¿No? Fijaos bien, la definición ya era negativa. Por supuesto, ya había una fórmula matemática, lo que hoy llamaríamos un algoritmo, ¿no?, y había todo su sistema para medir si tú tenías capacidad de responder o no como empresa a las críticas que recibías. Yo, claro, yo no llevaba ningún algoritmo. Entonces, yo, cuando tocó mi turno, defendí lo que sigo defendiendo, que la reputación es, ni más ni menos, la capacidad de crear confianza. Esa es la definición que yo he utilizado siempre. O sea, la reputación es la capacidad de generar confianza, ¿no? Reputación y buena reputación, como sabéis, al menos por aquí utilizamos los dos como sinónimos. Esa conferencia era sobre las cajas de ahorro. Era en la CECA, que es la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Las cajas de ahorros, insisto, te decía antes, la pregunta es ¿por qué perdieron su sentido? Hay varios motivos. Uno de los más fuertes es porque sus consejos de administración fueron totalmente politizados. Es decir, fueron conquistados por los partidos políticos. Como eran empresas públicas, que es que no lo contaba, que no se le fuera, es decir, una caja de ahorros no podía tener beneficios. Es un sistema bastante, ¿no?, complicado, pero muy interesante. De hecho, está en Alemania, están en Suiza, o sea, siguen habiendo cajas de ahorro en Francia. Es un sistema por el cual los beneficios se distribuyen entre trabajadores, sociedad, etc. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que los políticos cambiaron las leyes de forma que en su consejo de administración la mayoría eran políticos. Entonces, el dinero lo utilizaron, ¿para qué? Pues para hacer grandes monumentos, o grandes eventos, o grandes no sé qué, y al final, efectivamente, la gente dijo no. Y desaparecieron. O sea, ¿es posible que desaparezca la democracia tal como la entendemos? Sí. Ahora veremos tal como la entendemos, es decir, que me refiero, ese es un ejemplo de las cajas de ahorros. Bueno, te puedo poner ejemplos más antiguos, la Inquisición. En España había una forma de antes de hacerse con el dinero de otro que se llamaba Inquisición, ¿no? Si uno era judío, que era quien tenía los dineros, lo quemaban y punto, ¿no? Es decir, o sea, hay instituciones que han desaparecido, no tienen sentido hoy en día. Hay otras que se mantienen. O sea, ¿cuándo desaparecen? Según OFE, por estos tres motivos. Porque no se siguen las reglas que las definen. Repito, porque no se siguen las reglas que las definen. Dos, porque no están ofreciendo o respondiendo de lo que esperaban sus miembros. Y tres, porque hay alternativas mejores. No sé si, o sea, por ejemplo, es que podemos poner
Muchos más ejemplos. La sanidad pública. La sanidad pública es una institución. Los hospitales públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, uno va a un hospital público, hay unas reglas de funcionamiento que se llaman principios de la bioética normalmente. Decían, ¿no? Tú esperas que te atiendan de forma, ¿no? de forma correcta, que te curen, que te atiendan con cordialidad, que te atiendan cuando te toque, no te pongan al final. Si poco a poco en ese hospital público eso no se está cumpliendo, la gente dejará de creer en los hospitales públicos. Y, por ejemplo, eso está pasando, ¿no? Esa desconfianza puede estar provocada o buscada por hospitales privados que entienden la medicina como un negocio. No sé si me estoy explicando. O sea que entonces, claro, depende. Hay mucha gente que, yo digo un poco, ¿no? que va a la medicina privada, ¿no? pero para cosas menores. Cuando hay que, ¿no? en España al menos, cuando hay que ponerse en horizontal, pues suelo elegir la pública. ¿Pero por qué? Porque efectivamente hay cierta desconfianza porque no sabes si quien te está atendiendo lo que le lleva es la vocación o el negocio. Y eso produce un poco de falta de confianza, o sea, de desconfianza. No sé si respondo a tu pregunta. O sea, ¿está en ese sentido en peligro la democracia? No, pero hay tres posiciones que voy a decir ahora para introducir el tema ya de la teoría crítica. Hay tres posiciones, estamos viendo, estoy hablando un poco de Europa, pero también de un contexto global. No olvidemos que, ¿sabéis qué significa globalidad, globalización? Significa que no hay ningún lugar que sea independiente de otro. Claro, daos cuenta que la globalización, la primera víctima de la globalización ha sido la idea del Estado, el poder del Estado. Hasta hace 40 o 50 años el Estado podía hacer incluso moneda. No sé cómo decirlo, ¿no? Podía fabricar incluso moneda. Hoy en día no. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día estamos sufriendo un poco. En el caso de Venezuela, sí. Pero, o sea, ¿en qué sentido? No, por ejemplo, en Venezuela. El Banco Central de Venezuela prende la máquina y fabrica. Claro. ¿Y eso ha llevado a qué? Hiperinflación. A la hiperinflación. Pero fijaos bien, hasta el 73 era el patrón oro. Tanto oro tenías, después fue el petróleo, ¿no? Y sin embargo se ha perdido. Es decir, hoy simplemente es el propio mercado, que voy a saber lo que es, el propio mercado, es, ¿no? esa especie de ente que hay ahí, el que decide efectivamente si Venezuela sube o baja. Pero nosotros igual, nosotros tenemos la famosa prima de riesgo, que mucha gente dice, no, pues no tengo ninguna prima. La prima de riesgo es efectivamente el valor en el mercado de la deuda española. Y depende del valor que no, cómo se vea en la opinión pública para que suba o baje esa deuda que tiene España. Que es lo mismo que en el caso de Venezuela, esto lleva a ¿no? En el caso de España no estamos así, ni mucho menos, pero efectivamente otro tema que veremos aquí en esta asignatura es la relación que hay entre eso y la política. Claro, es decir, ¿qué relación existe entre la economía y la democracia? Es importante que veamos eso. Y es complicado, ¿eh? No será fácil. Sí, justo me quedé pensando que también las instituciones pueden, a lo mejor, modificarse entre lo público y lo privado, porque cuando pierde, yo lo he visto muchas veces, que cuando pierde legitimidad la parte pública, pues es cuando, como mencionabas el caso del hospital, aprovecha la parte privada para decir, pues esta institución la recibo yo, la manejo yo, como puede ser la educación, el sector salud. Vamos, como hablemos de economía, os habéis apuntado a esta asignatura, pues te puedo dar datos. El año pasado, en España, la sanidad privada está en manos de 5 grupos, nada más. El año pasado ganaron, sencillamente, beneficios limpios 1.500 millones de euros. Y la mayoría de esos 1.500 millones de euros vienen de los acuerdos o concordatos, acuerdos o convenios, perdón, con la administración. O sea, cuando la sanidad privada va cogiendo terreno poco a poco, por ejemplo, listas de espera. O sea, hay listas de espera y entonces, en vez de que haya más médicos, pues simplemente para evitar, o sea, reducir las listas de espera, pasan a la privada. No sé si me estoy explicando. Es decir, siempre, o sea, que no es tampoco neutral que la pública no vaya bien. Hay también muchos intentos de quitarle credibilidad al asunto. Pasó hace mucho tiempo ya con los trenes en Inglaterra, por ejemplo. Y de hecho aquí también está pasando en la cercanía de vosotros que venís de Valencia, ¿no? Cada vez están peor. Dentro de poco ya vendrá alguien que dirá, bueno, ¿y por qué no las privatizamos? ¿Nos quedamos con el AVE que sí que es rentable? No, aún no ha parecido, ¿eh? Aún, afortunadamente espero que no, que cueste.
Ahora van a hacer un término medio, van a pasárselo a la Comunidad Valenciana con el déficit y entonces va a ser un pacto. Bien, dejémoslo estar, ya hablaremos de eso. Hay 3 salidas posibles a esta situación, 3 salidas. Creo que compartimos que la democracia no está bien de salud, ¿no? Lo compartimos un poco. La crisis, como sabéis, el concepto de crisis, krinein en griego, también se utiliza mucho en medicina. Es decir, una crisis es cuando alguien tiene más problemas que soluciones, ¿no? Entonces la cosa va mal. Pues efectivamente la crisis de la democracia parece que esté en este momento. Hay 3 salidas posibles. Lo que podemos llamar primero los conservadores. Y entiendo por tales no solamente, ¿no?, los partidos que antes se llamaban de derecha, sino nuestros partidos políticos. En este caso en España, tanto el PP como el PSOE, como Ciudadanos, es decir, intentan conservar lo que hay. No me refiero a conservadores en el sentido negativo, sino que son partidos que como si no existiera la crisis. Antes de Sí, sí. seguir con la salida de la crisis, había hablado de unos peligros de la democracia y uno de ellos era la globalización, ¿no? Pero hablo en plural, peligros. Además, hablo en plural, además de la globalización, ¿qué otros peligros o riesgos? No, o sea, ¿O era básicamente lo la que... globalización Sí. y el riesgo de la idea de Estado? Sí, vamos a ver, sí. O sea, básicamente lo que ha cambiado, ¿no?, o lo que ha permitido esos 2 motivos que decía antes, la falta de representación. ¿No? Voy a poner un ejemplo. O sea, ¿quién decide aquí, por ejemplo, la leche que producimos en España? O sea, ¿quién lo decide? Bruselas. ¿No? Insisto, es decir, entonces, en vez de explícale, ¿no?, al pastor gallego, ¿no?, del norte de España, que la leche que él tiene que producir no se decide ni en Galicia ni en Madrid, sino en Bruselas, por unos expertos que no han visto nunca una vaca, ¿no?, pero que sí que manejan... ¿Se refiere al precio? ¿No? La producción, O sea, la cantidad de litros. Pero los peces lo mismo, las naranjas lo mismo. Es decir, y entonces, claro, entonces viene la pregunta, en España, ¿pero quién ha votado a ese? Es decir, nadie. Un experto. No sé si me estoy explicando. Entonces la gente se difumina. O sea, eso es en el caso de Europa. Oye, vamos, Europa es lo mejor que nos ha pasado a la democracia española, cuidado con eso. Es decir, pero claro, Europa ha tomado un rumbo neoliberal totalmente, ¿no? Y ese rumbo neoliberal está haciendo que esa política de austeridad haya casi acabado con Europa. Y si no los remedian, va a acabar con Europa. ¿No? Primero fueron los países, ¿no?, vamos a llamarle latinos, ¿no?, del Mediterráneo, pero la cosa ya ha subido con el Brexit, está pasando en Alemania. Es decir, ya mucha gente se queja de esa Europa que es la única salida que tiene, cuidado, ¿no? Y de hecho, fijaos bien, el último artículo de Habermas, que se tradujo aquí en España hace poco, Habermas decía, ¿no?, o sea, Habermas sigue inactivo, ¿no?, sobre todo publicando, y es un gran defensor de Europa, ¿no? Entonces acababa su artículo muy pesimista, empezaba su artículo diciendo que no tiene soluciones y las que tenía no sirven. Empieza así el artículo. Y acaba diciendo que muchas veces el punto de no retorno lo vemos demasiado tarde. Esa frase es muy bonita. Que el punto de no retorno, o sea, cuando ya no puedes volver atrás, dice, ¿no?, muchas veces, siempre o casi siempre, se ve demasiado tarde. Bueno, o sea, que más claro agua. Es decir, estaba diciendo, por eso voy a empalmar con una teoría crítica, que estaba diciendo que esto ya es un déjà vu. Ya lo hemos visto, es decir, ya se está viendo, se está apareciendo. Cuando tú dices, voy a echar atrás, es decir, no, volvamos, ¿no?, ya no puedes volver. No sé si entendéis la frase esta. Por ejemplo, como sabéis, a Hitler se le votó. Es lo que está diciendo. No está diciendo otra cosa, ¿no? A ver, ¿sí o no? No, me sigo quejando. Bueno, son provocaciones, cuidado, es decir, esto no es, o sea, simplemente es una entrada. Estos son los conservadores, por decirlo así. Creo que están equivocados, no se puede seguir sin hacer nada. Esa es la apuesta que en esta asignatura veremos. Es decir, no se puede cerrar los ojos, y en este caso está ocurriendo, y decir, no pasa nada, ya pasará, esto es temporal. No es temporal. No es temporal. Si se ha roto la representación, si se ha roto el hilo, ¿no?, que el hecho, aunque sea mínimo, lejano, de que tú eres partícipe de tu futuro, si eso se rompe, en el caso de la democracia, si encima la democracia está trayendo más desigualdad y más miseria, y hay alternativas que se presentan como mejores, a caballo o a pie, se presentan como mejores,
entonces la gente está empezando efectivamente a pensar que a lo mejor esas alternativas son... Por ejemplo, es la segunda posición, las alternativas. Hay todo un libro que se llama ya, o sea, y está siendo un bestseller, Contra la democracia. Y defiende tranquilamente, la bibliografía os lo pondré, y defiende tranquilamente volver a lo que él llama, Brennan, se llama, es un francés, Brennan, a lo que él llama la epistocracia. Episte de epistemología. O sea, que voten los que sean sabios. No, ese libro tiene 400 páginas, ¿eh? Claro, la pregunta en Grecia estaba claro quién era el sabio. Pero Betty pregunta hoy en día quién es el sabio. ¿Entendemos o no? Es decir, sin embargo, están defendiendo esas propuestas. Otra gente, o sea, está pensando que no a la representación, que actuemos por sorteo. Ay, pues un tema que veréis también con Ramón Festa, por sorteo. No, es un método de los más antiguos, ¿eh? Los griegos utilizaban, acordaros que eso muchas veces no aparece. ¿Sí? Los griegos utilizaban el sorteo en todo, excepto, por ejemplo, en los militares. Claro, imaginaos que me cae a mí el general de un ejército y, lógicamente, no dan bola, no conquistamos nada, ¿no? Pero excepto 3 o 4 funciones básicas, el resto era por sorteo. ¿No? Pero claro, ¿qué ocurre? Los griegos pensaban aún, ¿no?, que los dioses influían en el sorteo. Claro, es que... En Europa ha sido la más antigua, se llama insaculación. ¿No habéis probado nunca? De saco. ¿No habéis oído nunca hablar de eso? O sea, ¿cómo se elegían los cargos? Pero en la Edad Media, ¿eh? Se elegían poniendo en un saco el nombre de las personas y después un niño, una mano inocente, iba y cogía los nombres. Sí, sí. Pero tú mismo has dicho, en realidad no lo dejaban al azar, porque creían en los dioses. Entonces, los griegos. Si se aplicara, no sería de la misma forma, porque, bueno, aunque hay una parte de la población que cree y tal, hay otra parte que no, como que en aquel entonces por consenso sí que era al azar, pero no. No era, no, y de hecho más aún, te digo más aún, cuando se sorteaba se utilizaba, ¿no?, en la Edad Media para elegir, alguien decía quién podía y quién no podía estar en el saco. Vamos, que había un filtro. Pero claro. O sea, todo no estaba en el saco, ¿no? Todo no estaba en el saco. Tenemos ese tipo, cuidado, tenemos, y creo que en todos los países existe aún, y se utiliza. Por ejemplo, aquí existen los tribunales populares. Por ejemplo, cuando hay votaciones. Cuando hay votaciones es por sorteo, te toca estar en la mesa todo el día y te tienes que estar toda la mesa todo el día. O sea, que sí que existen mecanismos y, de hecho, no hay que descartarlo. Veremos incluso si se puede ampliar los ámbitos en que el sorteo pueda funcionar. Habrá que, ¿no?, lo pensaremos, en clase lo pensaremos, ¿no? Vamos, insisto, la clave, y voy por los terceros, que somos, ¿no?, los que yo voy a defender, sí. Al menos me parece un mecanismo de igualdad de condiciones, o que podría generar igualdad de condiciones. Los griegos pensaban eso, es decir, los griegos pensaban que efectivamente, ¿no?, si todos somos iguales, ¿no?, pues te toca, pero cada año encima, y en algunos cargos menos de un año, sorteo. Insisto que sí que se utiliza en la justicia en España, se utiliza en los tribunales populares y también después incluso habrá que pensar si efectivamente se puede utilizar en más ámbitos. Yo pienso que sí, Yo os propondré algunos ámbitos cuando hablemos de democracia participativa, pero aún no adelantemos. El tercero de las soluciones es hablar de los que hablamos de democracia radical. Radical significa simplemente, el concepto radical, acordaros, es lo que vamos a defender aquí, una democracia radical. Radical significa ir a la raíz, no significa nada más. Es decir, no es que también hay partidos políticos, los radicales, no, vamos a ver, no. O sea, radical se utiliza como ir a la raíz, y la raíz de la democracia es la participación. Esa es la raíz de la democracia. Representativa o no representativa, pero es la participación. Y entonces esa va a ser la propuesta que os voy a hacer, voy a intentar, ¿no?, que la discutamos y que me ayudéis, ¿no?, vosotros a mí también, ¿no?, a intentar un poco discutirla y pensarla, etcétera. Sí. No, he tomado tiempo para escucharte, pues yo creo que hay algo que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es que la democracia no está en salud, o sea, está en crisis. Pero yo no creo que en ninguna de las tres salidas
son salidas realmente, ¿no? Ajá. Porque, bueno, esas salidas son problemáticas. Ah, sí, siempre, siempre. En siempre. el sentido que, bueno, si hemos, visto desde el punto epistemocraciano, que los que saben, ¿no? Pues ahí también es un problema, porque los intelectuales son malignos, como dice Descartes, ¿no? El genio maligno, también ahí está también, otros problemas. Pero hay algo, yo creo que podemos ver, ¿no? Desde la perspectiva de Thomas Kuhn, ¿no? En el libro de Evolución Científica dice que, por ejemplo, la ciencia está en crisis, pero ves, o sea, él ve la ciencia, esa crisis como una anomalía, ¿no? Una anomalía, pues, en ese sentido, la ciencia necesita volver a lo normal, ¿no? A lo normal. Pues podemos ver la democracia, sí, o sea, si podríamos ver la democracia desde el sentido perspectiva, ¿no? De Thomas Kuhn como algo que está en crisis, ¿no? y busca soluciones. Y otras cosas también es que si podemos ver la democracia, si no podemos buscar otras alternativas. Por ejemplo, la democracia no es un horizonte indepasable, ¿no? Es decir, que no es el mejor sistema, ¿no? que el ser humano puede inventar, sino que buscar, ¿no? otro sistema más eficiente, eficaz, ¿no? que responde realmente a los problemas del ser humano. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sería mejor, ¿no? encontrar la solución que estamos todos buscando, ¿no? Porque realmente desde el principio yo no creo que la democracia ha respondido, o sea, a los problemas de los seres humanos, y no creo quizás que nunca va a funcionar, no responderá a los problemas. Pues no sé si, como tú piensas, ¿no? Bien, sí, es una buena pregunta, porque es efectivamente lo que la gente piensa, ¿eh? Lo que estás diciendo tú es que la gente piensa, es decir, no hace falta que la gente haga un máster, ¿no? Sino que la gente de la calle pues piensa, oiga, y sobre todo en España cuando hemos vivido una dictadura. Es decir, la cosa iba bien, pero ahora va mal. Es decir, la gente lo está pasando mal, sobre todo los jóvenes, la mitad de nuestros jóvenes están en paro, lo está pasando mal, y los que no están en paro están cobrando, son precarios, ¿no? Es decir, están cobrando muy poco dinero para que no pueden, por ejemplo, tener una familia, para entendernos, ¿no? Claro. Entonces, yo he dicho que había 3 posibles soluciones. Y yo creo que las 2 primeras, o sea, pienso como tú, es decir, no se puede seguir igual. O sea, igual como estamos ahora no se puede seguir. Esa es la primera, ¿no? Que los partidos políticos piensan que se puede seguir igual. Yo creo que no, que hay que hacer cambios, hay que hacer una transformación, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Yo no he dicho cómo lo hacemos aún. Creo que la segunda está equivocada. La expertocracia, en definitiva, está equivocada porque hoy en día, a ver cómo decides quién es el experto. Es decir, ¿no? O sea, que esa segunda ya tuvo problemas por Platón, acordaos, ¿no? Ya tuvo problemas como para, ¿no? intentar eso ahora, o sea, cualquier tipo de expertocracia. Bueno, en este libro lo que se propone no es, cuidado, es que los votos no valgan igual. Es la propuesta de Brennan, que es una propuesta que ya Schumpeter en su día hizo. Es decir, que, por ejemplo, ¿no? tal persona, su voto vale 5. Voto ponderado. El voto ponderado. No, esto es lo que defienden, ¿eh? Cuidado, no defienden, no, sino la propuesta está bien pensada, ¿no? Es el voto ponderado, y por otros motivos, también Stuart Mill en su momento lo propuso, por otros motivos, pero Schumpeter ya en el siglo XX ya lo propuso también, ¿no? Y ahora lo recuperan un poco para el voto ponderado. Yo lo que he dicho es que la única solución que veo, y por eso lógicamente es la que voy a defender, es que la democracia, y ahora os explicaré lo más importante, creo, aunque dejaremos la escuela de Frankfurt para otro día, pero bueno, ¿no? O sea, la democracia, vamos a ver, la democracia, yo creo que es un sistema en construcción. Esa es la idea. Es decir, no es una institución cerrada, acabada, no, ni mucho menos. Y ahora habrá que pensar, que es lo que voy a proponeros, es pensar qué significa democracia. Y veréis cómo se complican las cosas cuando pensamos qué significa democracia. Y aquí hay unos grandes errores que se están utilizando. Por ejemplo, la gente confunde democracia con representación. Y representación con elección. Y automáticamente han dejado a la pobre democracia en un sistema electoral.
Eso es lo que está pasando hoy en día. Es decir, se habla de democracia cuando no se está hablando de democracia, está hablando del sistema electoral. Hay ámbitos que no hace falta la representación. Un barrio, por ejemplo. Hay ámbitos donde la representación no tiene que ser electoral. Puede haber otro tipo de representación. Por ejemplo, la confianza es un mecanismo de representación. No sé si me estoy explicando. Ahí veremos cosas. O sea, lo que tenemos que evitar es que nos manipulen en el sentido de que la democracia... ¿Qué significa la democracia? Y ahora voy a contestar. O sea, la parte moral de la democracia. Para mí, ¿qué es? La autonomía. Es decir, la democracia es el sistema político que más se acerca a la autonomía de las personas, del ser humano. ¿Qué significa autonomía? Capacidad de conducir nuestra propia vida, individual o colectiva. Entonces, lo que más se acerca a eso es una cosa que se llama democracia. Ahora, ¿cómo? Cuidado. ¿Cómo esa democracia puede construirse? Eso ya es otra pregunta. Pero sí que la idea, para mí, cuando yo defiendo la democracia, la defiendo como la respuesta política a la autonomía, que es una dimensión moral. La dimensión moral de la libertad, de la autonomía de las personas, en política significa cómo podemos todos en una sociedad, ¿no?, legislar y hacer nuestras propias normas. Esa es la pregunta. El todos, Como veréis, ya veremos en Kant. A Kant le preguntan, es una cosa muy curiosa, ¿no? La paz perpetua, que es un libro que os recomiendo, de Kant, un libro muy delgadito. La paz perpetua se pregunta a Kant, ¿no? Se pregunta, a ver, ¿cuál es el sistema político más justo? Y él diferencia, como Aristóteles, ¿no?, entre, ¿no?, aristocracia, oligarquía, ¿no?, y democracia. O sea, que gobierne uno, que gobiernen varios o que gobiernen... Él te dice, la mejor no lo sé, dice, la peor, la democracia. Y uno se queda leyendo aquello, yo me quedé, de hecho escribí un artículo sobre eso, me quedé un poco pasmado, porque vamos, mis planteamientos son neocantianos, y entonces dije, ¿qué está diciendo este señor? Entonces contesta Kant muy bien. ¿Y por qué? Dice él mismo, ¿no? Y una frase muy bonita, dice, porque todos, sin ser todos, deciden, incluso contra uno mismo. Fíjate bien, Kant está diferenciando. Kant, la democracia que conocía era la que Robespierre y la Revolución Francesa que tenía a su lado. O sea, Kant lo que está diciendo es lo siguiente, oiga, la democracia no es la regla de mayorías, es otra cosa. La regla de mayorías es un sistema de elección, un sistema de toma de decisiones. No sé si me estoy explicando. Por eso hoy en día tenemos constituciones. Creo que también uno de los problemas de la democracia... No, espera, después, pero... Es que había levantado la mano antes, perdón. No, ya sé. Yo iba en la misma línea de Mario con el término de aristocracia. Voten los que son sabios. Entonces, bueno, que tengan competencia, vamos a decirlo así, los que tengan competencia de algo. No, que solo yo iba a decir que con esa palabra, con ese término, me parece que ya se va a poner más la democracia en peligro con ese término. Creo que ese término, si es así, se podría utilizar solo en los países comunistas. Digo, en ese sentido, porque... ¿Y existen esos países? ¿Existen? Me refiero, exactamente, son países lo que se llama capitalismo de Estado, casi, ¿no? Es decir, eso es el caso de China, por ejemplo, es decir, ¿no? Sí, es decir, la expertocracia, que era la meritocracia, como queráis llamarlo, es decir, que era en ese sentido la discusión entre Platón también, ¿no? Y, o sea, la idea, fíjate, lo voy a decir más claro, Schumpeter, 1940, Schumpeter, en un famoso libro, dice lo siguiente, la gente alcanza, ¿no?, un nivel inferior de prestación mental cuando entra en política. Es decir, somos imbéciles como ciudadanos. Y como somos manipulables e imbéciles, mejores que gobiernen, ¿no?, los que tienen competencia. Eso ha estado siempre, ¿no? Se llama elitismo democrático. Eso se vuelve a recuperar con otros conceptos, pero se está recuperando, se está intentando argumentar otra vez, cuando los peligros, insisto, hace 100 años en Europa fueron bien claros. Los peligros a que llevaron a eso. Es decir, simplemente es la idea de que no estamos preparados para hacer política. ¿Cómo que no? Oiga, todos estamos preparados para saber lo que nos conviene. No sé si me estoy explicando con eso. Otra cosa es qué sistema democrático deriva de esta idea moral de que somos dueños de nuestro destino. Esa es la cuestión moral, cuidado. Es decir, lo que debería ser. De ahí a lo que puede ser,
Eso es lo que vamos a hablar aquí, de modelos de democracia. Pero no confundir una cosa con la otra. Por eso Kant dice, ¿no? Todos sin ser todos. Oiga, los que están ahí sentados es una mayoría la que está decidiendo. No son todos. El todos es moral. O sea, cuando habla de todas las personas del mundo, están hablando de un nivel moral, no político. ¿Sí o no? A nivel político, a nivel global, tenemos la ONU, con su famoso Consejo de Seguridad, ¿no? Para decir efectivamente cómo funciona. Bien, perdón. Iba a mencionar que creo que uno de los problemas de la democracia también está en que, independientemente que podamos elegir a una persona que nos represente o a un grupo de personas en diferentes ámbitos, no necesariamente vamos a estar de acuerdo con la forma que aborda cada problema, porque tenemos sin fin de problemas. Entonces podemos sentirnos representados en cuanto a una ideología o una parte de su ideología, pero cambiamos de tema y ya se pierde esa representatividad o ese sentimiento de representatividad. Cambiamos de tema y ya estamos en contra de esta persona. Entonces, o sea, veo que en este sentido creo que la política se vuelve bastante compleja en cómo encontrar un punto en el que podamos estar de acuerdo en la administración. Es que, bueno, quizás el problema no esté tanto, o sea, quizás los problemas o los ámbitos del humano excede el ámbito de la representación política. Entonces, tenemos otro ámbito de la sociedad civil, en asociaciones, organizaciones, ¿no?, en las que nosotros acabamos de intentar llevar al debate político mayoritario una serie de problemas que no están en el debate político. Porque es verdad, un voto a mí me representa que voto es en contra de otra parte, y sobre todo cuando en España, por ejemplo, los partidos políticos tienen poca trayectoria histórica, ¿no?, porque hemos salido hace poco de una dictadura, y en ese sentido están muy marcados, por ejemplo, la izquierda con nacionalismo, que en otro país es impensable, o liberalismo, que es totalmente catolicista, ¿no?, en ese sentido. Es que, vamos a ver, o sea, la diferencia entre una democracia y una dictadura, dice pues una democracia mínima, es que al menos puedes cambiar cada 4 años, ¿no?, al político. Hay mucha gente que piensa, por eso dice, ¿no?, que es el mejor de los males posibles, es decir, la única forma de que, ¿no?, de que al menos pasen 4 años y tú puedas cambiar, o sea, si no estás de acuerdo con las políticas que ha llevado, ¿no?, con alguna de las políticas. Hoy en día, como tú bien dices, la complejidad es tan grande que incluso la división entre izquierda y derecha es difícil saber qué significa eso hoy en día, izquierda o derecha, ¿no? Y es difícil. O sea, yo creo que sí que se puede mantener aún esa diferencia, ¿no? Pero bueno, eso es discutible. Pero la cuestión es que al menos existe la posibilidad de que tú puedas, o sea, de alguna forma no votar al que tú has votado y que salga otra persona. Esa es una cuestión. Y otra, que es por donde va a ir esta asignatura un poco, es pensar, que creo que lo que tú estabas diciendo, creo, si no me equivoco, es afirmar que la democracia es algo más que la representación. Eso es lo que yo voy a intentar defender. Que el ciudadano necesita participar o seguir. Necesita y debe. O sea, las dos cosas. O sea, necesita, porque somos seres humanos comunicativos, como en su momento dicen los antropólogos ahora, ¿no?, lo han dicho siempre, pero también, cuidado, no solamente porque somos seres sociales, sino porque efectivamente la única forma, ¿no?, es participar. Pero tú, o sea, voy a decirlo más fácil. O sea, ¿tú crees que una empresa no tiene responsabilidad en la democracia? ¿Las empresas? Pregunto, en general. ¿Las grandes corporaciones no tienen ninguna responsabilidad en lo que está pasando hoy en día? ¿Tienen, no? Pues ¿alguien ha visto alguna vez, bueno, sí que hay en libros, que qué pocos libros hay en que la empresa se nombre como lo que es, un agente de justicia o de injusticia? Pocos libros de democracia veréis, no, bueno, sí que hay, pero pocos veréis que la empresa identifiquen a la empresa o a la universidad, insisto, ¿no?, como instituciones que tienen responsabilidad no política, pero sí democrática. Y ahí es donde empezamos con los conceptos. No es lo mismo. O sea, al menos en esta clase utilizamos para entendernos, otra cosa que digáis que no es posible. Yo entiendo que, por ejemplo, esta universidad tiene responsabilidad democrática. No política, democrática. Por ejemplo, en la formación de sus estudiantes.
no una formación crítica. Cuando dice política se refiere a partidización. Exactamente. O sea, por eso hay que tener cuidado con ese concepto. Es decir, política es un concepto que es muy complicado. Normalmente se ha utilizado en sentido amplio para referirse a todo tipo de poder, ¿no? Y ese concepto yo creo que confunde más que aclara. Hoy en día estamos sufriendo, por ejemplo, una de las causas de la crisis democrática, en España al menos, es lo que nosotros llamamos la famosa colonización partidista o partidocracia, que es un nombre que utilizamos, ¿no? ¿Por qué hablamos de partidocracia? Porque efectivamente son los partidos políticos los que deciden. ¿Quiénes son el gobierno? Los jueces. Son los partidos políticos los que tienen representantes de todas las grandes corporaciones en España, en su consejo de administración, la famosa puerta giratoria, ¿no? Que, o sea, de muchos, ¿no? Tenemos muchos significa muchos, exministros y expresidentes de gobierno que están en consejo de administración de las grandes empresas, ¿no? En España. Supongo que también pasa lo mismo en México o donde sea. Pero, entonces, claro, la pregunta es, ¿estas grandes corporaciones por qué tienen que tener a los políticos en su consejo de administración? ¿Por qué tienen que decidir en las cajas de ahorros dónde invertir el dinero? O sea, ¿por qué en la universidad, ¿no?, tenemos que permitir que decidan elegir, por ejemplo, como es la propuesta última que tenemos por ahí, no nosotros, por supuesto, cómo es que deciden, ¿no?, que se decida por parte de la sociedad civil, que no deja de ser la empresa, quién tiene que ser el rector o la rectora? No sé si me estoy explicando. Hay conflicto de interés. Fijaos bien, en España todos los cargos en un hospital cambian cuando cambia el partido político, incluida no la jefa, sino la encargada de enfermería de la tercera planta izquierda. Son miles y miles de cargos que se eligen por motivos políticos, no profesionales. Y esto es efectivamente una lacra. A esa lacra llamamos la colonización política, cosa que Habermas en Teoría Comunicativa ya había visto en el año 81. Es decir, ¿no?, que él ya lo llamó así. O sea, cómo la Lebenswelt, el mundo de la vida, es colonizado, por una parte por la economía y por la otra por la empresa. No por la política. Por eso la política, o sea, la utilizaremos, cuidado con eso, política es sinónimo de poder político, es decir, de representación de partidos políticos, etc. ¿Por qué? Sencillamente por esas mi tesis, y acabo enseguida, porque si no se nos escapa otro tipo de poder. O sea, se nos escapa la influencia que tiene el poder político, el poder económico, por ejemplo. Que tiene el poder económico, influye en la democracia, pues esto se influye. ¿Y dónde está? ¿A quién da cuentas de su poder? Que está influyendo, insisto, en la política, en la democracia. ¿La universidad influye? Claro que influye. Con la educación, por ejemplo. Pero también con su investigación. ¿Y delante de quién rinde cuentas? No sé si me estoy... O sea, la idea no es ampliar el concepto de política, no. Pero sí reconocer poderes que influyen en la democracia y no son políticos estrictamente. Esa es un poco la idea. Sí. Sí, bueno, hay un filósofo que dice que el verdadero problema de la democracia está en los deberes. Él dice que la democracia son derechos y deberes, ¿no? Y entonces el hecho que no podemos cumplir, ¿no?, con los deberes, ¿no?, vemos que todos los días la gente sale a la calle a manifestar por los derechos y nadie sale a defender los deberes. Y yo creo que es exactamente esto que el incumplimiento de los deberes, sobre todo en las instituciones, ¿no?, eso causa un gran problema. Por ejemplo, cuando en la democracia representativa, ¿no?, votamos a alguien para ser representante de nosotros. ¿Qué pasa? Esa persona, al llegar al poder, ¿no?, hace lo que le da la gana, no hace exactamente, o sea, no hacen los deberes. Entonces, en este caso, él dijo, bueno, si votamos a alguien, ¿no?, y para hacer algo, ¿no?, porque esa persona, ¿no?, presenta su programa y dice lo que va a hacer, entonces al llegar al poder no hace lo que tenía que hacer, entonces lo que hacemos es quitarle, ¿no?, ese mandato que lo hemos dado. Pues en ese sentido yo creo que exactamente, si es este tipo de democracia que tenemos que aplicar si queremos resolver el problema que hay en la democracia. Entonces te doy el poder para hacer algo, tú no lo haces, entonces te quito este poder, ¿no? Es decir que hay que cumplir los deberes. ¿De acuerdo? Y lamentablemente tenemos
más derechos que deberes y queremos siempre los derechos y no queremos cumplir el deber. Bueno, son dos cosas diferentes. Una tiene que ver con la ciudadanía en general, ¿no? Y la otra con los políticos que tú decías. En el caso de los políticos, nuestros representantes políticos, hay que quitarlos de allí en el sistema. Es decir, me refiero que sí, efectivamente, es muy complicado porque un programa, hoy en día, con la complejidad que existe a nivel global, pero sí que hay unos mínimos, cuidado. Si tú estás 3 años y tú habías dicho que, ¿no?, que iba a bajar el paro y en 3 años ha subido el paro, pues la mínima vergüenza de dimito, ¿no? O el Parlamento se encargará, cuidado, el Parlamento, una democracia se encargará de no votar tus presupuestos, por ejemplo, ¿no?, y tendrás que dimitir. O sea, no sé si me estoy explicando, no hay nadie fuera de la ley para decir lo has hecho bien o mal, cuidado con eso, porque entonces caemos en una dictadura. ¿Me explico o no? Es decir, simplemente somos los ciudadanos los que tenemos que elegir a través. Por eso lo que estoy diciendo es que ese sentido, la democracia, la doble vía de la que hablaremos aquí, una vía es el Estado, la representación política, la división de poderes, los partidos políticos, o sea, tribunales, jueces, parlamentos. Esa es una vía. Lo que estoy diciendo es que hay otra vía que es muy importante y que no se ha tenido en cuenta, que es la sociedad civil. Y que una posible salida a la crisis actual pasa porque se complementen las dos vías. Esa es un poco la idea que vamos a intentar explicar aquí. ¿Eso significa que la empresa tiene que introducirse en política? No, tiene que hacer bien lo que tiene que hacer, que es generar valor. ¿Eso es que la universidad tiene que meterse en política? No, tiene que hacer bien lo que tiene que hacer, que es la educación. No sé si me estoy explicando, ¿no? Eso solucionará, no lo sé, pero sí que es la idea de que también hay que participar en la sociedad civil y no solo en la política. No sé si esa es un poco la idea que defenderemos. Que a lo mejor no es la solución, pues no, pero que nos hará pensar un poco sí. Eso es lo que, ¿no?, que intentemos pensar la solución en el sentido de aumentar la participación y no disminuirla. ¿Qué pasará? ¿Qué pasaría si aumentáramos la participación? Alguien contestará enseguida, ¿no? Contesto yo solo. Pero es que la gente no quiere participar. La gente es individualista. Esta siempre ha sido la crítica del famoso realismo político. El realismo político ha criticado a los participacionistas que, oiga, ¿no? Sí, lo que dice es muy bonito, pero la gente no quiere participar. El primer error que no tenemos que dejarnos influir es que la gente no existe. Hubo una batalla muy importante, bueno, incluso Kant, ¿no? Voy a pedir un ejemplo de Kant. Le dicen a Kant, oiga, hay que tomar a los hombres como son y no como los poetas, filósofos y soñadores creen que deben ser. ¿Veis la diferencia? El Kant, muy listo, contesta, tomar a los hombres como son significa tomar a los hombres tal y como los hemos hecho. Esa frase es muy bonita. Es decir, los hombres no nacemos buenos ciudadanos. No nacemos puntuales. No nacemos, o sea, nos hace la educación. Entonces, por eso los griegos tenían tanto interés en la educación. Los griegos, la mitad de todo su esfuerzo estaba en la educación, tanto en Esparta como en Atenas. Y podemos criticar esa educación, por supuesto. Pero ellos, o sea, sabían que si no había un etos democrático, no iba a haber democracia. O sea, la gente no está allí todo el día discutiendo porque le apetece. O sea, tienen que estar. Por eso la educación es muy importante en un sistema, ¿no?, en un sistema democrático. Y es uno de los grandes fallos de nuestros sistemas democráticos, ha sido precisamente la educación. No hay una educación democrática. No hay una educación cívica. Toda la gente no nace, insisto, solidario. No nacemos de ninguna forma, ni egoísta ni solidario. Es la sociedad la que nos hace de una forma o de otra, la educación. Pero bueno, había una cuestión más, pero eso es lo que intentaremos explicar. ¿Qué tiene que ver esto? Ya vamos acabando ya, si no, ya estaremos cansados. O sea, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que habíamos titulado la teoría crítica? La teoría crítica, esta última posición, la de los radicales, tiene que ver con lo que hace ya 100 años se llamó teoría crítica. La teoría crítica significa ni más ni menos una crítica, esa es la cuestión, a la situación actual. Hay frases muy bonitas, que no nos da tiempo, las teníamos preparadas, pero ya las veremos poco a poco. Hay frases, ¿no?, que son, estoy hablando de autores que os sonarán como Marcuse, por ejemplo, Adorno, Horkheimer, que son los 3 autores que veremos e iremos trabajando al mismo tiempo, ¿no?,
que trabajamos la democracia. Por ejemplo, tanto Habermas utiliza, por ejemplo, Adorno, fijaos bien, utilizan frases muy bonitas para explicar lo que significa una teoría crítica. Adorno dice, por ejemplo, ¿no?, que lo que es no debería ser. Cómo juegan con las palabras, ¿no? Es decir, lo que es no debería ser. Pero que Horkheimer y Marcuse utilizan otras, una más bonita aún. Dice, ¿qué significa? O sea, ¿por qué luchamos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué trabajamos en temas de filosofía o en teoría crítica? Dice, para no dejar nunca que la injusticia tenga la última palabra. Recordemos que estamos hablando del año 27, 28, es decir, gente que pronto tendría que salir de Alemania corriendo, ¿no? O sea, en este caso los pensadores judíos, tenía que salir corriendo para no acabar como acabó en el caso Adorno, ¿no?, pegándose un tiro, ¿no?, ya en la frontera en España cuando estaba a punto de... Perdón, Benjamín, me he equivocado. ¿No? Bien. Entonces, una teoría crítica, ¿por qué? Porque no está de acuerdo con lo que hay, diríamos nosotros, ¿no? O sea, porque intentará, ¿no?, dar ideas para transformar lo que hay. Hacer una sociedad más justa o como queráis llamarle. Esta teoría crítica tiene 3 puntos fundamentales y con eso terminaremos hoy, que Habermas va a recuperar, de donde va a partir. Habermas siguiendo, ¿no?, se llama, no sé si os suena eso, la primera generación de la Escuela de Frankfurt, ¿no?, y después la segunda generación, que sería ya un poco Habermas, se habla también de tercera, decir, pero bueno, es igual, dejemos las generaciones, pero sí la idea de que Habermas parte, Habermas no es un pensador, diréis, ¿qué tiene que ver eso? No es un pensador judío, en el sentido como veréis, ¿no?, que no utiliza términos que sí que utilizó Adorno y Horkheimer, es mucho más en ese sentido, ¿no?, mucho más procedimental, como veréis, pero sí que se utiliza 3 cosas básicas de la Escuela de Frankfurt que voy a resumir y vamos a terminar con ellas. La primera, la diferencia entre teoría tradicional y teoría crítica. A ver si consigo explicar esta diferencia. La teoría tradicional es aquella que se dedica a describir lo que hay, a describir. ¿Vale? Y coge el modelo de las ciencias naturales. O sea, nosotros tenemos una realidad y la teoría será verdad si describe la realidad. ¿Sí? Sin embargo, la teoría crítica piensa que esa realidad que tenemos enfrente es una realidad construida por las personas. Por lo tanto, no es independiente del teórico. A ver, ya sé que esto es complicado, a ver si consigo explicarlo un poco mejor. ¿Qué pasa si suelto el llavero? ¿Puede pasar otra cosa? ¿Puede subir? ¿Ir a la izquierda? ¿Ir a la derecha? Vale, esto es una ley natural que se llama gravedad. ¿Vale? Entonces, la teoría, la física en este caso, que estudia esa ley, nos dice efectivamente cómo funciona la realidad. Ahora bien, o sea, la democracia es lo mismo que la gravedad. Es decir, todos los que estamos aquí pensamos lo mismo sobre qué es la democracia. ¿No? ¿La democracia es necesaria que sea tal como es ahora? ¿Puede haber varios tipos de democracia? ¿Puede ir mejor o peor? Esa valoración la hacemos de la gravedad. Construimos aviones, si queréis, o avionetas. Pero no vamos a decir, esta gravedad, fíjate qué pesada es la gravedad. No, nunca mejor dicho, ¿no? Qué pesada es la gravedad. O sea, entonces, no. La teoría tradicional estudia lo que nosotros llamamos es el realismo político. Es decir, como si lo que hay es lo que debiera haber, y no. El mundo social es un mundo construido por las personas. No está al margen de la voluntad de las personas. Esta es la idea clave. El mundo natural, sí. La gravedad, podemos cargarnos el planeta, pero la gravedad seguirá siendo la misma. ¿Entendéis? No. Sin embargo, la democracia no tiene por qué ser la misma. Sartori, que es un gran teórico de la democracia, decía, ¿no? Vamos a ver, decía, a ver si me acuerdo bien la frase. O sea, si definimos incorrectamente la democracia, o sea, si definimos incorrectamente la gravedad, ¿qué pasa? Si yo me asomo y digo, fíjate, no. O sea, no hay gravedad. ¿Qué pasará si me asomo a la ventana y doy un paso más? Que me caeré, ¿no? O sea, ¿la gravedad va a cambiar porque yo crea que no es 9,8 sino 9,5? ¿Va a cambiar la gravedad? No. Nos va a caer el avión. Pues no va a... Ahora bien, dice Sartori, si nos confundimos a la hora de definir la democracia, dice él, corremos el peligro de rechazar algo bueno o de aceptar algo que no quisiéramos de modo alguno. Es decir, la definición de lo que entendemos por democracia construye la democracia.
¿Entendéis o no la diferencia? La democracia no está ahí y nosotros aquí. Esa es la diferencia entre la teoría tradicional y la teoría crítica. Es decir, pensar que la teoría sí que puede cambiar la realidad social. Claro que sí. ¿Entendéis esa diferencia? Dicho muy rápida. Por eso de ahí va a partir Habermas, del concepto también de transformación social. Ahora bien, cuidado, por eso veremos la semana que viene la ética, es decir, esto es una frase de Dubiel, quien critica las instituciones políticas tiene que poder justificar el paradigma de su crítica. Repito, es decir, quien critica la democracia tendrá que decir desde dónde está criticando. No va a decir, es que esto no me gusta, ¿por qué? Pues que me cae mal. No, ya no. O sea, ¿por qué cree usted que no es un buen sistema? ¿Qué tipo de democracia cree usted que sería mejor? Entonces habrá que justificar por qué. Desde dónde trabajamos. Y por eso veremos que siempre habrá unos niveles diferentes de discusión. Esa es una idea que recoge Habermas. La otra idea muy importante que recoge Habermas de la Escuela de Frankfurt es la crítica a la razón instrumental. Es muy importante esta idea, la conocéis y no voy a entrar mucho, pero sí la idea de que ese optimismo, o sea, moderno, no ha sido tal. O sea, no hemos sido siempre, la historia no es, como también pensaba Kant, como buen ilustrado, un continuo progreso hacia mejor. No, oiga, hay altibajos, hay retrocesos, ¿no? Y hay, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, que la razón que ha triunfado en el siglo XXI, siglo XX, no es la razón que los ilustrados querían. Es lo que la Escuela Frankfurt llamó la razón instrumental. Es decir, no es la razón práctica, no es la razón del entendimiento y del acuerdo, sino la razón instrumental. Insistiremos sobre esto conforme vaya explicando a Habermas, iremos, ¿no?, insistiendo. Pero la tercera cuestión, que es la que me interesa, la que vamos a terminar, si no nos iremos de aquí, es la diferencia o la relación que hay entre conocimiento e interés. Que sabéis que es un libro de Habermas muy famoso, pero también saca la idea de la Escuela de Frankfurt. Es pensar que el conocimiento es neutro. No hay ningún conocimiento neutro. Ninguno. Tampoco la química ni las matemáticas. Todos los conocimientos, todo tipo de conocimientos, dirá Habermas en conocimiento de interés, responden a un tipo de interés. O el interés técnico de dominio de la naturaleza, al que responden las ciencias, o el interés práctico de la justicia, al que responden las ciencias sociales. La técnica es ideología. Él tiene un artículo muy bueno que tú conoces que se llama Ciencia y técnica como ideología. Y lo que está diciendo, y nunca más, o sea, y nunca más cierto que ahora, es que la tecnología, efectivamente, la ciencia de tecnología es una ideología. Claro. ¿Qué creéis que hay detrás de la industria farmacéutica? O sea, ¿qué se está vendiendo? Más que una ilusión. Es decir, viviremos 200 años. Y dices, bueno, ¿para qué? 200 años, ¿no? Qué aburrimiento. Es decir, pero, o sea, ¿qué ocurre con la tecnología? La tecnología que hoy en día, efectivamente, por eso Habermas habla de ciencia y técnica como ideología. Pero esa ideología, cuidado, está dominando la democracia. Y eso es un tema muy peligroso, como veremos. ¿Por qué? Porque se convierten, efectivamente, no solamente en tecnología. La tecnología no es neutra. Ni en la farmacia, ni en medicina, ni en ningún tipo de tecnología. ¿Eso significa que es mala la tecnología? No. Significa que la tecnología es lo que es, técnica, producción. Y por lo tanto tiene que estar bajo el control de aquellos que pueden verse afectados. Esa es la clave, y eso es lo que no hay. Eso es lo que no tenemos. Ningún control hoy en día sobre la tecnología. De hecho, si alguien leyó los periódicos este fin de semana, ha habido mucho hincapié en lo que está pasando con Facebook, con Google y con lo que hablábamos al principio de la clase. O sea, no se saben los datos que se están recogiendo para qué se pueden utilizar. Sin embargo, ya se están recogiendo. Los algoritmos se encargan de sintetizar la información, como sabéis, ¿no?, y de estar preparados para su utilización. Pero ¿para qué tipo de utilización? Hoy en día, pues en política, para vender votos, ¿no?, para influir. Pero claro, volvemos al principio. ¿Quién controla? ¿Qué regulación hay? Incluso las propias empresas informáticas están pidiendo algún tipo de regulación. Pero claro, ¿cómo vas a regular? ¿No? ¿Cómo vas a ponerle puertas un poco, ¿no?, al campo que decimos aquí? Es decir, ¿es posible? Sí que es posible. Pero eso nos llevará a hablar en su momento de un posible orden mundial que hoy por hoy, si no es Davos, que no es ningún orden democrático, ni mucho menos,
a ver, ¿no?, dónde está. Es decir, son temas importantes, pero lo que hay que saber es que no hay un conocimiento neutro, que es el de la ciencia y la tecnología, y un conocimiento práctico, que es el de la filosofía. No, cuidado. Es decir, todos tienen su interés, el interés es diferente, pero son igual un conocimiento que está al mismo nivel. Porque, por ejemplo, en este caso Sartori, que ha hablado 2 veces en él, cuando viene a España a dar la conferencia en el Parlamento, a los participacionistas, a los que piensan que es necesaria una mayor democracia, les llama niños que juegan con sus juguetes. No es realista pensar eso. Oiga, ¿por qué? No es realista. No, es que la ciencia dice que todos somos egoístas. ¿Qué ciencia dice que somos egoístas? Al contrario, la antropología hoy en día, la antropología evolutiva, la bioantropología, ¿no?, o sea, está diciendo todo lo contrario, que somos animales ultrasociales. Eso es lo que dice la ciencia, es decir, pero ya no interesa, ya no vende periódicos. O sea, vende más periódicos decir que todos nacemos egoístas y que no podemos evitar el ser egoístas. No, no es verdad. O sea, tenemos que abrir la puerta a intentar, en este caso, por ejemplo, ampliar o profundizar en la participación, que es lo que intentaremos ver, no solamente en la política, que también es posible, sino incluso en la sociedad civil. De forma que uno pueda ser, como decía antes al principio de la clase, y acabo ya, de alguna forma dueño de su destino, que es lo que significa el concepto de autonomía. A ver, preguntas. Que ya estáis despiertos de milagro porque están filmando, que si no estarían todos durmiendo ya. Esto lo cortarán, supongo. ¿Alguna cuestión? Para la Escuela de Frankfurt tenéis un libro muy bueno, es el de Adela Cortina, tiene en la 2ª edición, se llama así, la Escuela de Frankfurt, está muy bien, el libro. Ahí podéis tener incluso la relación de la Escuela de Frankfurt con Habermas. Se llama así, la Escuela de Frankfurt. Un libro rojo, o sea, la 2ª edición, cuidado, o sea, porque ella lo reformuló. Para Habermas, por ejemplo, podrá servir el libro de McCarthy. Para Habermas, McCarthy está bien, o sea, no entra tanto en la ética como entro yo, por eso te digo que no. O sea, en el librito de esto, la primera parte es la ética y la tercera parte es la democracia. No, hay el último capítulo, sobre todo, ética de la democracia. No podéis utilizar, pero McCarthy, por supuesto. McCarthy, como sabéis, fue el traductor, el introductor de Habermas en Estados Unidos y su traductor, ¿no?, y que falleció y tiene libros, ¿no?, vamos, que es muy bueno, no solamente es un traductor, sino que es un buen, ¿no?, filósofo, el de segundo, Ideales e Ilusiones, y ya critica a Habermas también, algunas críticas muy acertadas. Por ahora veremos esto, la bibliografía os la daré también, os daré bibliografía, más que artículos también, para que podáis manejar artículos de una semana a otra, no tengamos que leer la teoría de acción comunicativa, que tiene 1000 páginas. Bien, pues muchas gracias y si os parece bien, pues nos vemos el lunes que viene.